El pueblo huyó de la batalla, han caído muchos del pueblo y murieron también Saúl y su hijo Jonatán. Muriendo respondió él. Versículo 5, dijo David a aquel joven que le daba la noticia: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y su hijo Jonatán? El joven que le daba la noticia respondió casualmente: fui al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Tras él venían carros y gente de a caballo. Se volvió y al verme me llamó. Yo respondí: heme aquí. Me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy amalecita. Luego me dijo: te ruego que te acerques y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues aún sigo vivo. Yo entonces me acerqué y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que llevaba sobre su cabeza y el bracelete que tenía en su brazo, y se los he traído aquí a mi Señor. Entonces David, tirando de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron, se lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, pues habían caído al filo de la espada. Versículo 13. David preguntó luego a aquel joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres tú? Soy hijo de un extranjero, amalecita, respondió él. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová?, le dijo David. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Él lo hirió y murió. Mientras David decía: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigua contra ti a decir: yo maté al ungido de Jehová. Quiero predicarte este mensaje titulado: ¿quién eres tú? Soy amalecita. Y quiero que veamos en primer lugar cómo tratar con Amalek o la carne. Hay una manera que tenemos que tratar con nosotros mismos. Entendemos, o al menos espero que entendamos, que algunas cosas de la Biblia, mi hermano, no deben tomarse literalmente. ¿Verdad que entendemos eso? Amén. Hay cosas escritas en la Biblia que no se toman literalmente. Un ejemplo, las palabras de Jesús cuando Él dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No lo haga. Amén. Jesús está proporcionando una verdad espiritual. Por eso cuando digo hay que matar, destruir a Amalek, hablo simplemente en términos espirituales, y quiero que comprendan eso. Ahora, creo que también es necesario establecer una verdad: que no nos enfrentamos a un Amalek real como en el texto. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia establece que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Amén. Así que entonces, cuando hablamos de Amalek y cómo tratamos con él, ¿cómo se aplica esta verdad a nosotros los creyentes? Ahora entienda esto: que Amalek reside en cada uno de nuestros corazones. Amalek reside en cada uno de nosotros. Aunque la Biblia no lo dice específicamente, Amalek se considera comúnmente como una imagen de nuestra naturaleza carnal, o la imagen de la batalla interior a la que cada cristiano, es decir, cada uno de nosotros, nos enfrentamos cada día. Si usted es sincero, dice: pastor, Amalek reside dentro de mí. Amén. Y de la misma manera que Israel se le ordena hacer la guerra contra Amalek, a nosotros como creyentes también se nos instruye a hacer lo mismo con nuestra carne. Comprenda lo siguiente: que Amalek representa nuestra carne. ¿Me acompaña esta mañana? Dice la palabra de Dios en nuestro texto: hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, y vacas, ovejas, camellos,
tiempo para hablar de ello. Pero sí quiero que veamos el lenguaje del Nuevo Testamento. Romanos el capítulo 8, versículo 12 y el 13. El apóstol Pablo escribió: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Amén. La naturaleza pecaminosa nos incita a hacer ciertas cosas. ¿Cuántos sabemos? Y no cosas buenas. Oh, muy pocos amenes este domingo. Nunca nos incita la carne a hacer algo bueno. Dice el versículo 13: pues si viven obedeciéndola, ¿obedeciendo a quién? A la carne, morirán. Y no está hablando de una muerte física, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Ahora, la solución para el problema de la carne, mi hermano, es el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros necesitamos un poder, hermano, el poder de Dios que gobierne nuestras vidas, nuestras mentes, y es la vida de nuestros cuerpos mortales que solamente podemos vencer si somos gente guiados por el Espíritu Santo. Miren, cuanto más pastoreo, más me doy cuenta de que muchas luchas de la gente, cuando digo de la gente, me refiero a nosotros, los cristianos. Y me doy cuenta que en lugar de que el cristiano sea guiado por el Espíritu o tener mentes guiadas por el Espíritu, en muchas ocasiones son gobernadas por su carne, por sus emociones, por sus instintos carnales. En lugar de permitir que el Espíritu Santo gobierne, permitimos la carne, permitimos el instinto, lo primero que pensamos, y eso es un gran problema. La solución al problema de la carne es el Espíritu Santo. Amén. Esta verdad es afirmada en el mismo capítulo, Romanos capítulo 8, 5 al 7. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. ¿Se ha dado cuenta, mi hermano, que hay una guerra dentro de usted? ¿La carne entre el Espíritu? ¿O soy yo el único? Hay una guerra constante. El Espíritu, amén, está presto, dice el Señor Jesucristo, mas la carne es débil. Colosenses capítulo 3, 5 al 9. Por tanto, hagan morir. ¿Cuál fue el mandato? Destruye a Amalek. ¿Cuál fue el lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje del Nuevo Testamento? Hagan morir. ¿Qué debemos hacer morir? Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Ahora quiero que se fijen en la forma que hay de enfrentarse a este pecado, no de una forma pasiva, sino muy agresiva. Y el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, utiliza palabras como hagan morir. Haz morir el pecado en tu vida. Amén. No pasivamente, sino agresivamente. Abandonen, dejen, y está hablándonos en la forma que debemos tratar con
nuestra naturaleza pecaminosa. Notarías que Pablo también es muy meticuloso al nombrar lo que debemos confrontar y tratar en nuestra naturaleza carnal. Porque no nos deja nuestra propia imaginación. ¿De qué estará hablando? No, está muy claro. En su carta a los Gálatas vuelve a hacerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 19-21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amén. Ahora, piensa que esta larga lista de enemigos son los amalecitas que te hacen la guerra. Todo esto está dentro de nosotros. Y no me miren como a quien está predicando. Todo esto reside en cada uno de nosotros. Pero los primeros 4 en la lista son adulterio, fornicación, inmundicia y lujuria. ¿Por qué? Todos estos son pecados sensuales o pecados relacionados con el sexo. Estamos en la iglesia y creo que estos temas debemos tocarlos. Aunque somos salvos, mi hermano, necesitamos mucha salvación cada uno de nosotros. Y menciona los primeros 4. Y para muchos, especialmente para el hombre. Algunos hombres aquí. Bueno, algunos. Para muchos hombres, estos son los pecados que están profundamente arraigados en la mente y en el corazón. Tenemos a un hombre honesto en esta mañana. Me decepciona. Ni serios ni honestos. Estos pecados, hermano, varón de Dios, son los pecados arraigados en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cada hombre que plaga en la tierra hoy en día se llama pornografía. Y afecta a los hombres, afecta a los adolescentes, afecta a tus hijos, mi hermana. Los otros enumerados, enemistades, allá va, hermanas, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Saben lo que está tratando aquí? Son principalmente pecados que se expresan principalmente en cómo nos tratamos a los demás. Aquí no hay, yo sé que aquí no hay nunca hay celos, nunca hay manipulación, aquí no hay envidia, aquí no hay mentira, porque esta iglesia es santa. Pero estos pecados, mi hermano, están en cada uno de nosotros. Este es Amalek que reside en nosotros. Ese es el estado pecaminoso que pelea contra nosotros al diario. Amén. Mire, Dios se preocupa, mi hermano, por nuestra pureza sexual y moral. Se preocupa también por la pureza de nuestra religión y adoración. Igual como el hombre debe ser un hombre santo ante Dios, también cada uno de nosotros debemos ser santos en la forma que nos tratamos los unos a los otros. Cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, cuando no nos hablamos, cuando no nos saludamos, hermano, eso está mal. Pero ¿de dónde proviene? Proviene de nuestra naturaleza. Ahora quiero que veamos segundamente, perdonando a Agar. Y aunque la orden de Dios era la aniquilación total de Amalek, leemos que le dijo: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho y vacas, ovejas, camellos y asnos. Leemos que Saúl y los soldados bajo su mando mantuvieron con vida al rey y a los
los animales escogidos fue la desobediencia, la obediencia parcial. Mantuvieron vivo a Agag y a ciertos animales, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Ahora, Agag representa todo lo pecaminoso que hay en nuestras vidas y que permitimos que vivan en nosotros. Las palabras en nuestro texto, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. Hay cosas, hay ciertos pecados que nos parecen agradables y atractivos, y las cultivamos y les damos vida. Amén. Yo sé que estoy predicando a otra iglesia, pero lo voy a decir de todas maneras. Cada uno de nosotros tenemos algo que encontramos muy atractivo. No tratamos con él, le damos vida, lo alimentamos. Los llevo al libro de los jueces, porque trata con otro rey. El libro de los jueces, el capítulo 1, el versículo 1 al 6, dice: después de la muerte de Josué, los israelitas preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió: Judá será el primero en subir, puesto que ya ha entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Besek derrotaron a 10,000 hombres. Allí se toparon con Adonibesek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adonibesek logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies. Otro rey, pero le dieron vida. Y lo que hicieron con este rey, la Biblia dice que le cortaron los dedos gordos de sus manos y los dedos gordos de sus pies. Ahora quiero que entienda algo aquí. Adonibesek, este rey, fue uno de los reyes que se unió para resistir la invasión israelita. Recuerde que el pueblo iba avanzando. Recuerde que el mandato a Josué es: conquista la tierra. Todo lo que la planta de tu pie pisara te lo he dado, pero tienes que destruir, tienes que conquistar. Y la Biblia dice que capturan a este rey, pero no lo matan. Ahora, la práctica de mutilar a los enemigos vencidos parecía practicarlo el mismo rey Adonibesek, ya que en el versículo siguiente él dice estas palabras: entonces dijo Adonibesek: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Él está diciendo algo: yo he conquistado 70 reyes y ellos se estaban mendigando debajo de mi mesa. O sea, que la práctica era cortarle los dedos gordos y los dedos gordos de los pies. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente cortarle los dedos gordos, jamás podría él tomar una espada. El cortarle los dedos gordos, jamás podía escapar, es más, ni pudiera correr. Pero está vivo, sigue respirando. Y hay ciertas cosas que así hacemos usted y yo con nuestro pecado. No lo eliminamos, ya le cortamos los pies, pastor, no los pies, los dedos gordos, y cometemos un gran error.
Yo creo, no creo, estoy seguro, que hay cierta gente en la iglesia que así tratan con cierto pecado su vida. No lo eliminan, no lo hacen morir, no lo conquistan, simplemente le cortan los dedos gordos. ¿Sabes qué podemos comparar esto? Vamos a decir que tú llegaste a la iglesia y Dios te liberó del alcoholismo. Oh, tú tomabas y tomabas. Y Dios te salvó, pero tú tienes una botella de presidente ahí en tu casa escondida. Yo quiero hacer una pregunta porque lo he visto. Yo me pregunto, ¿por qué en hogares cristianos hay licor? ¿Por qué en hogares cristianos permiten botellas de tequila, botellas de presidente, botellas de jengibre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le cortan los dedos gordos y no tratan con el pecado. No tientes al diablo, dicen por allí. Pero ahí está escondidita. O sería a alguien que viene de una vida inmoral. Hermano, Dios te ha entregado, te ha salvado de la inmoralidad, la pornografía, pero tienes bajo de tu colchón una revista favorita, o tienes acceso muy fácil en tu celular donde tú puedas complacer tus deseos carnales. Eso es lo que hicieron estos hombres. No podía moverse mucho, no podía tomar una espada, pero seguía respirando, seguía vivo. Y la Biblia dice: haz morir lo terrenal dentro de ti. Recuerdo, le estaba compartiendo a mi hijo, cuando yo me salvé, y tienes que ver el tiempo, yo tenía una colección muy grande de música. Estoy hablando de, ¿cómo le llamamos? Era 8-tracks, 800. ¿Usted recuerda lo cuadrado que antes de los cassettes? Yo tenía un pelizón, una maleta para toda mi música. Y esa música, tengo que decirle, no era música edificante, no era música que te llevaba al trono, era música que te transportaba a cosas malas. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? No me vea con esos ojitos como yo. No. Era música que glorificaba el pecado, glorificaba la marihuana, glorificaba todo lo malo. Pero Dios un día trató conmigo. Usted conoce la voz de Dios, ¿verdad? Usted conoce la convicción del Espíritu Santo. Yo no sé si fue en un sermón o yo no sé si fue Dios tratando conmigo, y Dios me dijo: deshazte de esta música. Ay, Señor, pero no sabe lo que me costó. Me deshice de ella, menos uno. Y cada vez que subí en mi carro, tenía un carrito de esos bajitos, el timón era de cadena cromada, un rollo loco. Pero cada vez que me subía, solamente uno, y comenzaba yo a conducir, y te voy a decir que no pensaba como cristiano. ¿Qué había hecho yo? Simplemente le estaba cortando los dedos gordos y los dedos gordos de los pies. Seguía yo alimentando el pecado. ¿Y cuántas personas hacen lo mismo? ¿Cuántas personas, en lugar de poner y darle muerte a lo pecaminoso, a lo carnal, a lo que no debe existir en el corazón, hacemos lo que hicieron? ¿Qué hacemos? Perdonamos acá, le damos vida. Bien. Quiero terminar. Mi tercer punto: ¿quién eres tú? Soy amanecido. Antes de considerar nuestro texto y el informe de este hombre, el informe a David, debemos considerar primero el relato bíblico. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 6. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo ante los filisteos, cayeron muertos en el monte Gilboa.
Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. En una versión dice que no abusen de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto con él. Así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Aquí leemos que Saúl, el relato bíblico, que los arqueros ya lo han herido, y él temía que eran filisteos, mi hermano, eran cosa seria, y él temía que vinieran y abusaran de él, lo torturaran, y le dice a su escudero: traspásame, mátame, le dice. Pero la Biblia dice que su escudero tuvo miedo. Así que Saúl cae sobre su propia espada, y el resultado es que así muere. Ese es el relato bíblico. Pero en nuestro texto leemos que este forastero entra al campamento de David con un aparente recado. La noticia que trae es que Saúl y su hijo Jonatán han muerto en la batalla. Y David, sin duda, cuando él escucha que principalmente Jonatán, su amigo, ha muerto, él está conmocionado. Y él hace esta pregunta: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? El joven que le daba la noticia respondió: casualmente fue al monte Gilboa, y allí a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza. Tras él venían carros y gente de a caballo. Se volvió y al verme me llamó, y yo respondí: heme aquí. Me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy Amalecita. Luego me dijo: te ruego que te acerques y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues aún sigo vivo. Yo entonces me acerqué y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que llevaba sobre su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo, y los he traído aquí a mi Señor. Ahora, el relato de la Biblia es que Saúl muere cuando él cae sobre su propia espada, pero el relato de este hombre es que él lo mató. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo actualmente murió Saúl? ¿Cuál es lo correcto? Hay 2 posibilidades. La primera posibilidad es que este Amalecita mintiera al decir que él había matado a Saúl, pensando que él podría obtener una recompensa. Recuerde, todo el mundo sabía que Saúl perseguía y quería matar a David, y él también lo sabía. Dijo: me va a recompensar, le voy a traer la corona y él me va a recompensar con riquezas personas. Está mintiendo, pensando: si yo le digo que yo eliminé a su enemigo, y aquí le traigo la prueba, la corona y el brazalete real de Saúl, está mintiendo. La otra opción es que realmente mató a Saúl. El escudero de armas puede haber pensado que Saúl estaba muerto después de caer de su espada, y cuando este Amalecita llegó, realmente terminó el trabajo como lo describe a David. O sea, la otra opción es que no murió, sino que lo encuentra con vida y terminó el trabajo. Y si este es el caso, mi hermano, entonces es realmente una trágica ironía que el acto de desobediencia de Saúl años atrás no solo le costó a él su reino, sino que también le costó su vida.
Y mi punto es el siguiente, mi hermano. Lo que no destruimos usted y yo, eventualmente nos puede destruir a nosotros. Escúcheme. Lo que permitimos vivir, sean los celos, la ira, la inmoralidad, la fornicación, sea lo que sea, cualquier cosa activa y mantenida aquí en la carne, si no la destruimos nosotros a ello, eventualmente nos puede destruir a nosotros. Soy agradecido. Entiéndame, hermano, lo que está diciendo. Saúl le dijo: mata todo, todo, incluso lo que está en de pecho. Y la ironía es que cuando él le pregunta: mátame, si lo mató, ¿quién era? Una amadecita. Su pregunta: ¿quién eres tú? Soy amadecita. Es una respuesta escalofriante. Dios ordenó a Saúl que destruyera por completo a Amalek. Pero él le dio vida a un hombre, un rey. Lo desagradable se deshizo con él, pero era la obediencia parcial. Ahora en el llamado de la tarde, cuando voy a ser muy específico. Y yo le voy a pedir que usted, cada uno de nosotros, que pensemos bien: ¿qué estoy yo alimentando en mi vida? ¿Qué hay activo dentro de mí? ¿A quién o a quién estoy cortando solamente los dedos gordos, pero no lo estoy eliminando? ¿Qué pecado estoy permitiendo en mi vida? ¿Lujuria? ¿Estoy aún involucrándome en la pornografía, en la inmoralidad? Mis pensamientos no los controlo. Ira, enojo, tengo un resentimiento con una hermana en este lugar. Nadie lo sabe más que yo, pero usted le deja vivir. Y lo que no destruimos, eventualmente nos puede destruir. Compartí algo y creo que no era la primera vez. Dije: ¿sabe, hijo? Cuando... y ya lo escuchó desde poquito, así que no es shock para él. Llegó un momento, le dije, cuando era nuevo converso, y un domingo por la mañana, en lugar de haber estado en la iglesia, me pidió un jefe mío: ve, ayúdame, vamos a construir una muralla, ayúdame. Tú eres el burrero, le dice, tú vas a mezclar el cemento, y ahí te voy yo. Yo debía haber estado en la iglesia ese domingo, pero para hacer unos cuantos dólares más me fui a trabajar. Y luego me dice, la ironía es que este hombre era hijo de pastor, no servía a Dios, pero era hijo de pastor. Me dijo: ven, en la guantera está mi billetera, ven, tráenos unas cervezas. ¿Qué anda haciendo un cristiano trayéndole cervezas a los demás? Pero ahí te voy. Pero cuando abrí la guantera, lo primero que vi era una bolsita de marihuana y los papelitos ya preparados. Y recuerden, mi hermano, eso era mi pecado, eso era lo que me dominaba. ¿Usted sabe cómo es uno, no? Y yo recuerdo, escondidito de los demás, pero Dios me vio. Recuerdo que fumé ese día como nunca había fumado, y me pegó el efecto. Y yo, cuando regresé, pensaba: todo el mundo sabe lo que hice. Era mi mente, ya era mi condenación. Y me arrepentí. Pero ¿sabe lo malo que hice? Guardé un guatito, como decimos allá en mi tierra, allí por otro día, lo guardé. Y yo recuerdo, me sentía condenado, me arrepentí y Dios me perdonó, pero llegó otro día. Y me acordé del guatito que te había escondido. Y le dije a mi hijo: yo sentí que ese día Dios me dijo: hijo, es ahora o nunca.
de que marihuana, eché sobre la tierra, la pisoteé y nunca más, mi hermano. No le voy a mentir que no lo he pensado. No, sea real, mi hermano, sea real. Sea real. ¿A poco, pastor? Hermano, tóqueme, que yo también soy carne y hueso. Pero nunca la volví a fumar. Pero ¿sabe lo que hacemos a veces? Solamente le cortamos los dedos. Y lo que no destruimos, eventualmente nos destruimos. Quiero que incline su rostro. Cada rostro inclinado.